Estábamos viendo todo un conjunto de situaciones de emergencia y tuve que retirarme. Y yo les decía que lo más importante, además de todo el pasaje que ellos hicieron por estos elementos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con toda la parte histórica nuestra de las luchas, lo que tiene que ver con el papel que tenemos con la organización popular y las comunas, y lo que tiene que ver con las políticas públicas, que es norma, claro, por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, los planes de desarrollo, era escuchar a los compatriotas, sus distintas intervenciones, porque queríamos vincular este debate a el papel que tenemos en este momento con el Congreso Bicentenario. Nosotros necesitamos nombrar definitivamente lo más pronto, acelerar el proceso de la conformación de los consejos presidenciales afrodescendientes. Piñate, que está al frente de la comisión, nos había orientado que debíamos tener unos 4 voceros por regiones, pero veo que unos 4 voceros por regiones, si tenemos 16 estados, nos va a dar mucho. Vamos a buscar unos 3, de manera que eso nos da unos 48, unos 3. Entonces es una tarea que tenemos urgente. Antes del día viernes tenemos que entregar a más tardar quiénes son esos voceros que deben ser elegidos y no puestos a dedo, que expresen de verdad una vocería del movimiento. Pero claro, no tuve tiempo y lo estoy incorporando hasta ahora. A mí me gustaría escuchar, Pedro, si se puede, si es posible, la opinión de algunos compatriotas antes de dar mi opinión de cierre del evento, ¿no? No quisiera llegar a cerrar el evento, quisiera llegar y escuchar a algunos de los compatriotas. No sé si tu tiempo lo permite, Pedro. Adelante, profe. Es importante decirle que en este momento estamos en vivo por Venezolana Televisión. Este es un encuentro en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, en el marco del 167 aniversario de la abolición de la esclavitud, bueno, con todas nuestras raíces afro, pues, revisando toda la lucha histórica desde 1492, de que llegó la colonia, los pueblos indígenas, los primeros esclavizados que trajeron al continente, hemos estado en batalla por eso. Yo quisiera, profe, antes de dar la palabra a algunos compañeros, que la compañera Casimira nos pueda dar un resumen, pues, muy breve, Casimira, de esa síntesis histórica de los pueblos afro, ahora que estamos en vivo por Venezolana Televisión, y hay gente que además quería escuchar de esto. Hoy estamos en el 167 aniversario de la abolición de la esclavitud. Adelante, diputada Casimira. Bueno, tratando de ser una síntesis lo más apretada posible. Bueno, primero que la lucha nuestra ha sido desde siempre, desde que llegó el primer barco negrero. Pero no obstante, hubo un proceso, digamos, de la abolición formal de la esclavitud, que arranca el 19 de abril de 1810, cuando esa junta luego prohíbe la trata negrera en Venezuela, el comercio de esclavizados, y hay un largo camino que pasa por Miranda, Bolívar y otros, hasta que en 1854 se da, pero que hay una pregunta que la gente se hace: ¿por qué si la independencia en 1821, la abolición de la esclavitud en 1854? Y yo centré la intervención en que se da en 1854 porque siempre se le es negado por los oligarcas, se le niega el derecho a ser libre, porque era contrario a sus negocios, y no obstante que ya en el mundo comienza a ser la esclavitud vista como algo no rentable, pues cuando la presión internacional y ya la realidad los acorrala, lo convierten en un negocio profundo, porque ellos buscan sencillamente la indemnización de esas personas, que ya muchos de ellos eran de la tercera edad, otros iban a ser libres por la ley de manumisión, y convierten en un negocio, claro, la abolición de la esclavitud. Y hasta que el Estado venezolano, el Estado de la Naciente República, no les indemnizó hasta el último centavo, no lo soltaron. Pero además, la tierra que el Libertador les dio a los que participaron en la guerra de independencia, no les fue entregada, pero muchos de ellos fueron reducidos de nuevo a esclavitud. O sea que
la tierra, la mano de obra, todo volvió a sus manos y luego ellos se lo cobraron al Estado venezolano. Entonces no fue un acto de justicia, es lo que quiero reivindicar. Fue un acto, un gran negocio para ellos, que seguían siendo los dueños del Estado, ya no dependientes del imperio y del reino español, sino ahora libres, independientes bajo su mando, pero que al fin y al cabo ellos tenían, digamos, la sartén por el mango, y lo que hicieron fue hacer un negocio con la abolición de la esclavitud. Y por eso, obvio que viene después el alzamiento con Zamora, tratando de ser lo más sintético posible. Norma. Una síntesis. Sí, gracias, profesor. Yo me centré, Casimira se centró en la parte histórica, y yo me centré de la abolición de la esclavitud al bicentenario, hasta lo actual, que hemos transitado por varios caminos, que no hemos dejado de batallar, pero que además hemos construido. Tenemos el primer plan sectorial del pueblo afrovenezolano montado transversalmente sobre el plan de la patria, y es un plan que nos arropa a todos, que nos compete a todos en los 4 niveles de gobierno, y aquí lo cito: el nivel ejecutivo, el regional, que son los gobernadores, pero además también los alcaldes, y el más importante, que es el poder popular. La construcción del poder popular pasa por ese plan que ya está elaborado, que ya está entregado, pero que además nos encuentra en este llamado que nos hace el presidente Nicolás Maduro de sumarnos al Congreso Bicentenario, porque los grupos de trabajo que están montados en el plan son los grupos de trabajo que está mandando a incorporar el presidente Nicolás Maduro en todos los ámbitos y en todo el terreno, en todas las bases, con todos. Es un llamado para todos, de vernos y encontrarnos en el territorio para cumplir con nuestra patria y con nuestro pueblo en el marco general de los derechos humanos de todas y de todos. Gracias, Norma. Fíjate, un paréntesis ahí. Decirte además que aquí de las propuestas que han surgido, lo hablábamos con Casimira durante varias semanas en campaña, cuando la Asamblea Nacional, que desde la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea también nos corresponde atender nuestras políticas públicas, la legislación, digamos, en materia de género, y también con pertinencia étnica. Eso es un elemento que vamos a trabajar en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, también nos lo ha dicho. La pertinencia étnica, la pertinencia de género tienen que estar presentes en toda la legislación venezolana, como además ha sido un principio de la Revolución Bolivariana, del comandante Chávez y también del presidente Nicolás Maduro. Vamos a darle entonces la palabra, profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial. Bueno, a todos y a todas un abrazo bolivariano. Gracias, Pedro. Creo que un día como hoy, ¿verdad?, 24 de marzo, cuando se cumplen 167 años de la promulgación de la ley por parte del presidente José Gregorio Monaga, cuando el debate se culminó el día 23, el día 24 se promulga la ley y se cumplen de ese hecho histórico 167 años. Nosotros nos toca reafirmar hoy, como siempre en nuestras fechas históricas, nosotros tenemos nuestros hitos históricos, tenemos que reafirmar nuestra lucha permanente contra el racismo en primer lugar, por supuesto contra la exclusión social y contra el imperialismo. Nosotros sabemos que si no logramos un nuevo modelo social, un nuevo modelo de sociedad, el racismo va a permanecer, la exclusión social va a permanecer, ¿verdad? Y la discriminación va a permanecer. Esos son los 3 grandes blancos sobre los cuales nosotros enfrentamos: el racismo, la exclusión y la discriminación. Es una lucha permanente. Ahora esa lucha no puede estar cargada de ingenuidad. Esa lucha ha venido dando históricamente un salto a la lucha política. Se trata de la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Y ahí tenemos que unirnos a todos los excluidos, a todos los que han sido excluidos socialmente, para transformar la sociedad. Si la lucha no está cargada de un contenido de transformación de la sociedad, de sueños que nos lleve a dibujar un nuevo modelo de sociedad caracterizado por la igualdad, la justicia social, la solidaridad y el amor, ¿verdad?, como valores fundamentales que regulen las relaciones sociales en esa sociedad, eso nos une a todos aquellos hombres y mujeres que en el mundo sueñan con el socialismo
como la expresión, como el modelo social que nos permite alcanzar, como decía el Libertador, la felicidad plena en nuestras sociedades. Ahora, como decía Casimira, esta lucha es de siempre, incluso antes del 19 de abril, porque el Rey Miguel es una muestra de eso, la lucha. Es una lucha, la lucha de Andresote, el cimarrón de Yaracuy, la lucha, ¿verdad?, de Guillermo Rivas, el cimarrón de Barlovento. Guillermo Rivas para nosotros es realmente un ejemplo de las luchas de los afrodescendientes por emanciparse, por liberarse, la lucha contra la esclavitud. Guillermo Rivas representa a los cimarrones, expresa la lucha de los cimarrones. Y alguna gente que no tiene idea qué es el cimarronismo. Cimarronismo es una posición, una reacción, una acción de los hombres y mujeres que habían venido de África, que habían sido traídos de África y que lo eran sometidos a trabajos esclavizados y se negaban, se rebelaban contra esa forma de vida y se iban a vivir libres. Y en esa libertad se unían a otros hombres, incluso algunos indígenas, incluso algunos blancos pobres, se incorporaban a crear poblaciones, a crear espacios de libertad. Y en esos espacios de libertad se reproducía la vida de África, en todas sus condiciones, social, política, económica, todas las condiciones de África eran reproducidas en esos espacios que permanecían libres. Y por supuesto, los colonizadores, los conquistadores, los esclavistas, perseguían con toda la fuerza de su tiempo esos espacios. Esos espacios eran los cumbes, espacios de libertad, espacios de reproducir la vida de África en un espacio acá en Venezuela. Y por supuesto, terminaban siendo exterminados, muchos de ellos. Uno de los cumbres históricos fue el cumbe de Mango de Ocoita, allá en Barlovento. Mango de Ocoita duró 3 años, con un líder al frente que fue Guillermo Rivas, era un estratega militar, y supo organizar ese cumbe que sirvió de ejemplo. El cumbe de Mango de Ocoita duró 3 años, 3 años hasta que lo traicionaron y muere Guillermo Rivas. Pero fíjense, Guillermo Rivas dejó su lección allí, de la forma de lucha, el cumbe. Nosotros, cuando se empezó a hablar de las comunas en Venezuela, nosotros propusimos una forma de organización para las regiones afrodescendientes que fueran los cumbes. Comuna y cumbe es lo mismo. Para nosotros, si se respeta el proceso histórico de los africanos y sus descendientes en Venezuela, nosotros deberíamos, nuestras comunas afrodescendientes, llamarlas cumbes. Es una reflexión y es parte del debate. En la ley de las ciudades comunales, nosotros tenemos que participar en ese debate y tratar de proponer los cumbes. Esa es una de las propuestas que tenemos. Nosotros tenemos que revisar la Constitución. Y en la revisión de la Constitución, Pedro, muy importante la revisión del preámbulo. No solamente hacer una ley. Nosotros planteamos que en el preámbulo hay que hacer una corrección. El preámbulo, cuando se trata de la conformación de la nacionalidad venezolana, se habla de los europeos y sus descendientes, que son nuestros libertadores, ¿verdad? Se habla de nuestros aborígenes y sus descendientes. Hablamos de Guaycaipuro, ¿verdad? Y, por supuesto, nosotros creemos que se excluye en los factores que conforman la nacionalidad venezolana, se excluye a los africanos y sus descendientes. Nosotros tenemos que incorporar en el preámbulo de la Constitución a los africanos, el aporte de los africanos y sus descendientes en la conformación de la venezolanidad. Esa es una deuda. Nosotros, cuando luchamos con la Constitución del 69, se dio la batalla por los territorios indígenas.
no tuvo fuerza el planteamiento por los territorios afrodescendientes, pero en muchas de las haciendas donde los africanos eran traídos a Venezuela y América como esclavos y trabajaban como esclavos en esas haciendas de cacao, nosotros, una vez que se logra la independencia, muchas veces esas haciendas han desaparecido, muchas de ellas en las costas de Aragua, en las costas de Barlovento, en las costas del Oriente, se convierten en resort. Y nosotros vemos cómo esas tierras, donde los descendientes de los esclavos no son dueños de la tierra, ni son los que se vayan en esos resorts, ni son los que van a disfrutar allá, son los que ahora van a cocinar, van a tender las camas, van a hacer los servicios internos. Es decir, siguen en la misma consecuencia desde el punto de vista social. Si no hay un cambio, cuando la sociedad está cambiando, tiene que haber un cambio en las condiciones de un sector de la población, que son los afrodescendientes. Entonces, así como se estudian los territorios indígenas, debe buscar una fórmula en nuestra Constitución de hacer justicia y hablar que los dueños de esas tierras tienen que ser los afrodescendientes, descendientes de quienes allí fueron esclavos alguna vez, esclavizados alguna vez. Esos son ejemplos de parte de nuestras luchas, Norma. Además de que cuando usted habla de los pobres del continente, usted va a ver que los más pobres del continente son los negros y los indígenas. Pero si usted busca los más pobres de los más pobres, va a encontrar que son las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas. Todos los indicadores sociales lo dicen. Y todavía no hemos podido cambiar eso. Entonces son metas, son hitos, son utopías a lo mejor para algunos, pero esa utopía es la que mueve el mundo. Es la dirección que tenemos que darle a nuestras luchas. Y para nosotros mantener esa lucha, tenemos que recordar todos los procesos históricos que hemos tenido. Así como el presidente Maduro nos ha dicho hoy, por instrucción del presidente Chávez, nos dijo el 2021, no nos puso como meta. Chávez nos puso con la meta el 2030. Nos dijo, la independencia es inconclusa. Esta generación tiene que concluir la independencia de manera definitiva, la soberanía, la libertad, la independencia, en el año 2030, cuando se cumplan 200 años de la muerte del libertador Simón Bolívar. Pero siempre nos habló del 2021, porque el 2021 debería ser como para un segundo aire de la revolución, para un reimpulso de la revolución, y que la sangre derramada, la entrega, la pasión, la lucha de los hombres y mujeres de Carabobo, cuando se cumplan 200 años, debe inspirarnos y debe fortalecernos, debe alimentarnos para tener la fuerza de arranque para llegar a la meta del 2030 como una república independiente, definitivamente libre, definitivamente soberana, definitivamente independiente. Así nosotros debemos inspirarnos también, los afrodescendientes, en nuestros ancestros, en nuestros antecesores que han luchado, empezando por el Rey Miguel, Andrés Sote, Guillermo Rivas, José Leonardo, entre otros, ¿verdad?, que dieron ejemplo de lucha. Y cuando en el 19 de abril surge Caracas a dar ese ejemplo y ese levantamiento, que se nombra una junta de gobierno, esa junta de gobierno toma en cuenta la sangre derramada por estos señores ancestros nuestros en esa lucha por ser libres. Y dicen, vamos a prohibir, ¿verdad?, la venta de esclavos en Venezuela. Desde que nace la República, desde que empieza el primer grito, el primer paso a la independencia, se hace. Y en la Constitución de 1811 se establece también, ahí hay un artículo, que es el artículo 202 de la Constitución de 1811, que establece y prohíbe la venta de esclavos y el tráfico de esclavos en Venezuela. Igualmente, Bolívar toma esa bandera, y aun cuando en principio Bolívar cometió el error de la no participación de los sectores populares en la lucha de independencia, la pérdida de la Primera República, la pérdida de la Segunda República, que lo obligó a irse del país, ¿verdad? Y entonces se fue a Haití, y en Haití logra Bolívar de petión todo el respaldo en armas, en
hombres, en embarcaciones, en pertrechos, pero también le puso Petión una sola condición al Libertador. Lo convenció de que si no participaban los sectores populares, no habría independencia en Venezuela. Y Petión le puso una sola condición: la libertad de los esclavos, lo único que le pidió el Libertador. Y Bolívar entonces, desde la expedición de los Cayos, se considera como el hito de donde arranca el Libertador con su planteamiento sobre la abolición de la esclavitud. Y ahí se vino hacia el oriente venezolano, donde se dio la primera batalla naval, la batalla de los Frailes, donde exactamente a mis compañeros de Barlovento les recuerdo que el almirante Brión, que así se llama mi municipio, Brión, en Miranda, el almirante Brión es ascendido almirante porque gana esa batalla, la batalla de los Frailes. El Libertador lo asciende almirante. Y de ahí va Margarita, que es el primer territorio que independizamos. Y en Margarita Bolívar lanza por primera vez en territorio venezolano la independencia, la abolición de la esclavitud. Vean, y Bolívar desde ahí no lo suelta más, llega a tierra firme, es en Carúpano, y por eso se dice que es en Carúpano. Carúpano es tierra firme porque ya Bolívar lo había hecho en Margarita y en Cariaco, y después en Ocumare de la Costa, y Bolívar nadie lo saca de allí hasta que llega a batalla al Congreso de Angostura. Y en Angostura fue muy claro Bolívar, lo único que le pidió a ese Congreso, por favor, la abolición de la esclavitud. Se lo pidió con toda la fuerza del mundo. Y luego, después de la batalla de Carabobo, en 1821 en Cúcuta, en el Congreso de Cúcuta, Bolívar sigue con la abolición de la esclavitud, y ahí no lo sacó nadie. Y Bolívar muere y no se logra la independencia, la abolición de la esclavitud. No se logra por intereses. Y si ustedes revisan documentos históricos, usted se va a encontrar próceres venezolanos de la independencia que uno admira y quiere, que eran opuestos. Ahora, viendo los documentos, uno se da cuenta que eran opuestos a la abolición de la esclavitud. Yo no voy a decir ninguno para no quitarles la imaginación, pero hay algunos que yo admiro muchísimo. Y cuando vi su posición en un documento, decía en esos documentos que no estaba de acuerdo con la abolición, porque de qué íbamos a vivir, cómo se iba a mantener la economía. O sea que la economía siempre descansó sobre la mano de obra esclava. La economía. Pero ¿para quién era esa economía? ¿Para quién era? ¿Quién le servía esa economía? Explotábamos a unos hombres para que una economía pudiera ser floreciente. ¿Entiendes? Eso, una sociedad desigual. Sí. Bueno. Se escucha. ¿Será que se apagó el micrófono del profe? Le dicen ahí. Sigue apagado. Ahora sí. Ya no se escucha nada de lo que dije. No, 15 segundos nada más, profe. Decía que la oligarquía, cuando se habla, uno en la escuela le decían la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora. La oligarquía era la oligarquía, que si una la llamaban liberal y otra conservadora. Eso después vino Guzmán y dijo: si a mí me hubiesen dicho liberalismo, yo digo que conservatismo. Si me dicen, era para decir lo contrario, pero la oligarquía es la oligarquía. Son privilegiados por encima del pueblo. Y bueno, se logra este hecho histórico de la ley, ¿verdad?, en 1854. Nosotros sabemos que siempre que se hablaba no se podía materializar, nunca se materializaba. Ese gran debate que se dio en esa, ojalá pudiéramos nosotros ver el desarrollo del debate. Cuando usted quiere ver a una ley, usted acuda a la asamblea y va a los archivos y ve quiénes intervienen, cuáles eran los planteamientos, así que se hacen los análisis. Ese debate estuvo dividido en dos grupos: quienes estaban de acuerdo con la ley
indemnizando a los dueños de esclavos y quienes decían, nosotros no tenemos por qué indemnizarlo porque ellos ya se cobraron con la vida de los esclavos. Es decir, esas eran las dos posiciones. Y siempre privaba la que había que indemnizar. Y esa iba con indemnización. ¿Entiendes? Y después de indemnizado, o mejor dicho, después de aprobada la ley, para imponer esa ley, costaba. Porque los mismos que gobernaban eran los mismos dueños de los esclavos y eran los mismos autores de la explotación, de los procesos de explotación, en un país que vivía de la mano de obra esclava. Por eso ha sido muy difícil esta lucha, y yo digo, nosotros entramos en una nueva etapa de lucha con el arribo del presidente Chávez. Chávez nos visibilizó nuestras luchas, como la de los indígenas. Chávez creó un modelo humanista que tiene como centro al hombre, al ser humano. Chávez creó un modelo incluyente que vio primero a los excluidos, y los primeros pasos de la revolución fue de inclusión. Por eso buscamos, ¿verdad?, a los más pobres, buscamos a los que no tenían vivienda, buscamos a los que no tenían educación, buscamos a los que no sabían leer, es decir, los más pobres, y seguimos en eso. Esa es la orientación. Y solo así logró Chávez transformar los indicadores sociales. Por eso nosotros saltamos en el gobierno de Chávez de una sociedad, fíjense ustedes, de un nivel de desarrollo medio a un nivel de desarrollo alto, seguido por Naciones Unidas. Por eso nosotros con Chávez, ¿verdad?, alcanzamos que la FAO reconociera, porque Chávez atacó la desnutrición, se afincó, y Venezuela logró récord. Y eso hizo que la FAO reconociera, y su programa Hambre Cero se llama Hugo Chávez Frías, reconocimiento a los logros de Venezuela. Nosotros logramos erradicar el analfabetismo cuando había más de 1,5 millones de analfabetas en Venezuela. ¿Ve? Y alcanzamos las metas del milenio antes de tiempo. Todas las metas del milenio. Una sola meta no alcanzamos, que fue la mortalidad materna, y que ahora Maduro nos está atacando muy bien con el parto humanizado, que ataca la mortalidad materna. Pero fíjense, esos indicadores colocaron a Venezuela como una gran referencia, y todos los pueblos de América Latina comenzaron a pensar, si los bolivarianos y Chávez pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Y vean cómo los indígenas que eran excluidos, los más pobres que eran excluidos, las mujeres que eran excluidas, los afrodescendientes que éramos excluidos, encontramos en un modelo económico humanista, un modelo político, ¿verdad?, económico y social, que tenía como centro al ser humano, encontramos un modelo que nos daba las razones para luchar juntos para poder transformar. Entonces, de lo que se trata es de un modelo de sociedad. ¿Qué modelo de sociedad? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Con quién nos ubicamos? Y construir la fuerza. Decía Alfredo Maneiro que la política tenía 2 grandes objetivos: construir la razón y construir la fuerza. La razón es el proyecto, ¿por qué luchamos? ¿Para qué luchamos? Y construir la fuerza, porque si no nos damos cabezazo contra la pared. Podemos estar muy claros en la razón, saber lo que queremos, y si no tenemos la fuerza no podemos hacer absolutamente nada. Por eso nosotros estamos obligados a acompañar hoy a Nicolás Maduro para defender ese modelo de Chávez, ese modelo humanista. Nosotros tenemos que construir la fuerza. Nosotros tenemos la razón, tenemos el modelo, queremos una sociedad, ¿verdad?, donde la justicia social, donde la igualdad, donde el amor, donde la solidaridad sean los principios que rigen esas relaciones. Es la sociedad socialista, y que Chávez la llamó socialismo bolivariano. Socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano. Ese socialismo hay que darle fuerza. Tenemos que tener la fuerza. Ahorita con la situación que tenemos, que es una situación de ofensiva imperialista contra el país, que domina una guerra económica brutal, un bloqueo criminal, unas sanciones unilaterales coercitivas ilegales, ¿verdad? Nosotros estamos en proceso de celebrando la resistencia de este pueblo, que llegamos al siglo XXI y tenemos patria. Ahora Maduro ha dicho, vamos a pasar a la ofensiva. Y esa ofensiva tenemos que ir todos juntos. Esa ofensiva tiene que ir por la recuperación económica. Esa ofensiva tiene que ir por el diálogo, la convivencia, para garantizar la paz, la estabilidad
y construir una correlación de fuerzas favorable a las decisiones en favor del pueblo. En tercer lugar, nosotros tenemos que rescatar el estado de bienestar social. Y en cuarto lugar, nosotros tenemos que empoderar a nuestro pueblo, fortalecer al máximo el poder popular. Y ahí tenemos tarea en todos. Tenemos tarea en la recuperación económica, hacer que nuestras tierras, donde están los afrodescendientes, sean tierras productivas, desarrollar nuestras actividades económicas. Y un poco, Norma, el Consejo Nacional, ¿verdad?, de Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes tiene un papel que jugar en esa recuperación económica, es fundamental. En segundo lugar, la convivencia, la paz, el diálogo. Nosotros tenemos que acompañar ese diálogo, pero tenemos un papel fundamental en el estado de bienestar social. También tiene que ver con el Consejo Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con elevar el nivel de vida, el mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de vida de nuestros pueblos afrodescendientes. Y una cuarta línea, es la de fortalecer el poder popular. Y el presidente ha planteado una estrategia que es el bicentenario, el Congreso Bicentenario de los Pueblos, donde nosotros tenemos que fortalecerlo, y en este momento tenemos 7 tareas, 7 líneas esenciales. La primera de ellas es cumplir para el 19 de abril, hermano, que nosotros tengamos el Consejo Presidencial de las Comunidades Afrodescendientes. Vamos a proponer 3 compañeros por cada una de las 16 entidades. Tenemos 16 entidades, Pedro, 16 entidades con población afrodescendiente organizada. Esas 16, cada población debe reunirse, ver lo más pronto, ya que el viernes nosotros deberíamos tener 3 voceros electos, designados con el respaldo del pueblo, para que nosotros tener allí el Consejo Presidencial. ¿De acuerdo, Casimira? ¿De acuerdo, Norma? Esa es la tarea que nosotros vamos a asumir hoy. Cada fecha histórica que la celebremos, la conmemoremos, nosotros tenemos que reafirmar los compromisos, fortalecer el movimiento afrodescendiente. Es fundamental para contribuir nosotros con nuestro grano de arena a esa cuarta línea estratégica, que es el fortalecimiento de un verdadero poder popular, que se empodere de todo este proceso de transformación y este proceso de ir hacia la independencia definitiva para el 2030. Que viva la patria, que viva la revolución bolivariana, que vivan las comunidades afrodescendientes. Gracias, profe, gracias a todas y a todos. Vamos a despedir entonces el pase con Venezolana Televisión, y también estábamos en vivo por Radio Nacional de Venezuela. Gracias por permitirnos, conectarnos con nuestro pueblo. Oigan, los 167 años de abolición de la esclavitud en Venezuela, pero también en el Congreso Bicentenario, en la unidad absoluta de nuestro pueblo, del pueblo patriota, para seguir manteniendo la independencia de la patria. Bueno,